Y empezamos reportando información que nos llega desde Guayaquil, ¿no? Hace pocos minutos, el periodista Paul Tutibén, que es reportero del canal Teleamazonas a través de sus cuentas de redes sociales, informa que se registró un atentado en la ciudadela Los Álamos, en el norte de Guayaquil. Ahí están viendo ustedes las imágenes del tweet y la información que de momento nos llega desde la ciudad de Guayaquil, cerca de las 4 horas con 30 minutos de este martes 19 de septiembre. Se registró un atentado en la ciudadela Los Álamos, Manzana 8, en el norte de Guayaquil. Según una de las hipótesis de la policía, podría tratarse de problemas sentimentales. ¿Qué diablos? Problemas sentimentales se los resuelve con bombas ahora, con un atentado. O sea, esto ya no, o sea, digamos, hemos estado en estos últimos días acostumbrados a, desde el relato oficial, disputa entre bandas, atentados por el traslado de los fitos y de los alias JRs y todos estos delincuentes de cárcel a otra cárcel, ¿no? Pero ahora resulta que según una hipótesis de la policía, este atentado en Guayaquil, en Los Álamos, Manzana 8, podría ser por problemas sentimentales. Pero ¿qué anda pasando con nosotros? Estamos locos. Uf, de verdad. Ya, uno puede, no sé, en este país todos los días uno va perdiendo la capacidad de asombrarse a diario, de verdad. Esto es impresionante. A mí me cuesta creer y me cuesta un montón también entender. Pero bueno, debe ser un nuevo mecanismo de resolución de conflictos ¿no? Impresionante, es de locos. Es de locos esto. Guayaquil, un atentado que no tendría nada que ver. A ver, esta es una hipótesis, ¿no? Hola Javi. Esta es una hipótesis que no tiene nada que ver con, según lo que dice la policía, con las bandas delincuenciales, el enfrentamiento entre bandas, ni los traslados de los líderes de estas bandas de cárcel a cárcel, sino con un problema sentimental que se lo resuelve como haciendo explotar una bomba y estás dando dos carros en una ciudadela residencial en Guayaquil. Dios mío. Esto es increíble. Habrá que seguir esperando más información, ¿no? Pero esto es de manera preliminar lo que maneja como información la policía. Veamos qué es lo que sucede o lo que nos dicen más adelante con respecto de esto, ¿no? Ah. Ayer, a propósito de los viajes y de los últimos paseitos y periplos del presidente Lasso por el exterior. Lo último, ¿saben qué es? Que el presidente Lasso, a través de sus redes sociales además, nos saca pecho de que en nombre del Ecuador se ha entregado la condecoración de la Orden Nacional Honorato Vázquez en el grado de Gran Cruz al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y en el grado de Comendador al senador Christopher Dodd, dos líderes que con su visión de cooperación, prosperidad y protección de fauna, flora y ecosistemas nos han permitido proteger la biodiversidad de nuestro tesoro encantado, las Islas Galápagos. Además, ahorrar aproximadamente 1.600 millones de dólares en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y ahí está, ¿no? El presidente muy sonriente, entregándoles justamente estas condecoraciones. Me imagino yo que estas fotos el señor Lasso las hará imprimir, las enmarcará y las colocará en seguramente algún salón recubierto de madera gigante, lleno de libros que nunca habrá leído, por supuesto, que tendrá en su casa, ¿no? Ese salón.
Sobre todo las fotos en las que se ve muy sonreído. Y si puedes, Esteban, hazle un zoom a esa foto que está en la parte inferior derecha, que da cuenta y habla de un presidente total y absolutamente desconectado con la... Recomiendo, por cierto, 10 horas con 30 minutos el Quique Show. No se pierdan el programa de mi amigo Quique, que está muy entretenido. Así que 10:30. Estará también analizando las fotos del presidente Lasso. No, mentira, no sé qué va a estar analizando. Pero bueno, están invitados a que vean el Quique Show. Esta imagen del presidente Lasso envuelto en risas, en buenos momentos, en buenos ratos, con el expresidente Bill Clinton, habla de un mandatario absoluta y totalmente desconectado de la realidad. Yo ayer, mientras veía esta fotografía, pensaba inmediatamente en todos los titulares que de ayer, ni siquiera de la última semana, del último mes o del último año, en donde se me podían haber venido a la mente asesinato del alcalde de Manta, asesinato de un candidato presidencial, asesinato de candidatos a la Asamblea en Esmeraldas, asesinato del concejal de Durán, asesinato del funcionario del municipio de Durán, asesinato de tal, de cual, incremento de los asesinatos en jóvenes de 15 a 19 años, en tanto por ciento. No, eran titulares de ayer los que tenía en la cabeza. Pon nomás la foto, por favor, Esteban, porque esto es indignante. Esto es indignante. Mientras el señor estaba sonreído con Bill Clinton, a quien le estaba entregando una condecoración, aquí en Ecuador estaban trasladando de amarilla a naranja la alerta por el fenómeno del Niño. Y entre otras cosas, acá los titulares eran sicariatos, son como hoy, atentado en Guayaquil, muertes, una posible alerta amarilla en Chunchi por riesgo de deslizamientos de tierras, la pugna entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana, la pugna entre la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, un país hecho pedazos, y lo que más me impactó de las noticias de ayer, y esto tiene que ver con además noticias que vienen recogidas de los propios medios que son parte de las plataformas oficiales, ¿no? Que son los barras bravas del presidente Lasso. Más de 60,000 estudiantes no se matricularon de nuevo en unidades educativas en el 2023. Esa cara y esa sonrisa del presidente, a quien habría que preguntarle de qué se ríe, presidente, no parecería ser el rostro alegre, entusiasta de un mandatario de un país en donde más de 60,000 estudiantes nuevamente se quedan por fuera del sistema educativo. 62,600 estudiantes no regresaron a matricularse en las unidades educativas del país en comparación con el 2022. La mayoría de estos casos se concentran, como es obvio, en las dos provincias más pobladas del país, cuestión de densidad poblacional, Guayas y Pichincha. Pero veamos, el Ministerio de Educación registra que 62,600 estudiantes no se matricularon en este año lectivo en todo el país en comparación con el 2022. 38,200 pertenecen al régimen Sierra y Amazonía, que inició clases a finales de agosto, y 24,400 al ciclo Costa, que arrancó el año lectivo en abril. Las provincias que tienen menos estudiantes matriculados son Guayas con 18,730, el dato de Guayas es escandaloso, ¿no? 18,730. Muy por detrás, pero en segundo lugar está Pichincha con 8,920. Después le sigue Tungurahua con 5,474, Azuay con 5,310, Chimborazo con 5,030 y Esmeraldas con 3,640. Lo de Guayas y Esmeraldas es más preocupante que lo de las otras provincias por un tema fundamental. A ver, no es que lo de las otras provincias es menos preocupante, no. Es igualmente preocupante, pero es más todavía preocupante en Guayas y Esmeraldas por la incidencia que hay de los niveles de violencia.
¿Y saben por qué? Porque a propósito de las últimas notas que hemos visto con respecto de este sicario de 18 años, que es uno de los que disparó contra la humanidad de Fernando Villavicencio, aquel 9 de agosto, lejos de tratar de romantizar la historia o la historia de vida de este sujeto, de este sicario que empezó su vida delictual a los 15 años, creo que tiene que ver y hay que entenderlo así y hay que leerlo así, me parece a mí, con respecto de las condiciones de vida en las que crecen estos chicos, la falta de oportunidades que tienen, las condiciones totalmente adversas que enfrentan durante toda su vida. Y acá partamos de este hecho fundamental. En todo el país, 62.600 estudiantes se quedan por fuera del sistema educativo. Son estudiantes que durante este año, primero, planteémonos la posibilidad de que sea solo este año, y de que las condiciones probablemente familiares, personales, puedan mejorar, y de que ojalá así sea, digamos, la aspiración, me imagino yo, de ustedes o la mía, en este momento es, ojalá estos 62.000 jóvenes, estos 62.000 niñas y niños, el próximo año puedan nuevamente ingresar a estudiar. Eso sería lo deseable, ¿no es cierto? Lo ideal. Y que sea además el Estado el que les garantice el libre acceso y el total acceso a la educación. Y creo que aquí también vale la pena hacer una reflexión con respecto de lo que están planteando las candidaturas, ¿no? Por un lado, una que busca fortalecer el sistema público en su integralidad, en lo que tiene que ver con obra pública, infraestructura, salud, educación, vivienda, servicios, etcétera, 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 y otro que dice que para lo único que hay derechos es para la vida, para la propiedad y para la libertad, y que ni la educación ni la salud son derechos, que esos son privilegios a los que usted puede acceder únicamente si tiene dinero para poder pagarse. La atención en un hospital, en una clínica privada, o la educación de sus hijos en un colegio, en una escuela o en una universidad privada. Entonces finalmente terminan siendo la salud y la educación privilegios. Lo ideal sería que estos 62.000 y pico de jóvenes el próximo año, el Estado sea el que les garantice el acceso a la educación. Pero yo sí les quiero plantear, a propósito de esa famosa nota que la habrán leído la mayoría de ustedes o todos ustedes, que entre Guayas y Esmeraldas sumen 22.000 casos en promedio de chicos que se quedan por fuera del sistema educativo, tomando en cuenta de que son además de las provincias más violentas que actualmente tiene el Ecuador. La pregunta es, ¿a qué se acercará más la realidad de estos jóvenes que hoy no tienen oportunidad de estudiar, que no tienen oportunidad de dar seguimiento a su aprendizaje, a sus conocimientos, etcétera, etcétera? ¿Será que están más cerca de reincorporarse al sistema educativo y a poder retomar sus estudios y a poder abrirse campo en la educación y a partir de ahí ser entes productivos para la sociedad? ¿Será que eso está más cerca? ¿Será que ese ideal está más próximo a ellos? ¿O será que las bandas de crimen organizado que han llegado a los sectores populares a tratar de captar jóvenes, sobre todo para reclutarlos y formarlos parte de sus cuadrillas de delincuentes, son los que están más cerca de estos jóvenes? Yo creo que esa pregunta debemos hacernos nosotros y seguramente, y ojalá se la estén haciendo en este momento en el Ministerio de Educación, ¿no? Estos 62.000 estudiantes que se quedan por fuera de la escuela y del colegio, ¿estarán más cerca de reincorporarse al sistema educativo o de integrarse a estas bandas delincuenciales? Como están las cosas, con un gobierno además desentendido
liderado por un presidente que es un absoluto desubicado, porque la sonrisa del presidente durante su viaje en los Estados Unidos y la condecoración que le entrega Bill Clinton, feliz de la vida además de entregarle condecoración al expresidente de los Estados Unidos, además uno de los presidentes, siendo demócrata por cierto, Bill Clinton, ¿no?, que emprendió una carrera armamentística brutal. La cosa no va a cambiar, pues. O sea, el presidente está totalmente desconectado de la realidad. Termina siendo más importante atender estos cócteles a nivel internacional y esta agenda internacional que los problemas y los conflictos que enfrenta actualmente el país. Y sí, como dice por acá don Lucho, capaz y no son 62,000. Capaz y son más, porque además este gobierno ha sido experto en maquillar cifras, como ustedes habrán escuchado el otro día la entrevista que tuvimos con el doctor Carlos Durán, que por cierto, si no la han visto, recomiendo que la vean. Además ha sido muy promovida por algunos oyentes y amigos de la estación, la entrevista que tuvimos con Carlos Durán, ex viceministro de Salud, que prácticamente pone en duda o desbarata la tesis del gobierno y de la comunicación del gobierno con respecto de los supuestos logros en materia de el combate contra la desnutrición infantil, partiendo de las cifras que exhibió el gobierno en Esmeraldas, una de las provincias más pobres, más olvidadas, más abandonadas y que además es una de las que más ha tenido que soportar no solamente el abandono estatal, sino el embate del invierno último y adicionalmente la ola de violencia, porque además coincide que es una provincia fronteriza, que además tiene unas bondades impresionantes, Esmeraldas, una provincia turística con unos lugares paradisiacos, lindísimos, con unas playas hermosas, con una gente maravillosa, con una gastronomía exquisita, deliciosa, pero provincia fronteriza y provincia también postergada históricamente en este país. Y sí, puede ser como me dice por acá Normi también, que no es que Lazo está desubicado, sino que el hombre siempre fue así, es así, y eso creo que al menos quienes hacemos este espacio de noticias, quienes formamos parte de este medio, ¿no?, lo supimos siempre y lo anticipamos desde el primer día, cuando además, medio cándido e inocentemente, yo les dije que habrá que darle el beneficio de la duda a Lazo, pero esa duda nos la despejó en los menos de 6 primeros meses de su gobierno, ¿no?, cuando ya nos daba luces de por dónde iba a ir y que iba a ser lo que terminó siendo, ¿no?, que es un absoluto fracaso su gobierno, un absoluto fracaso. Y hoy, a propósito de ese fracaso, ¿saben qué les iba a comentar también? Algo que me hizo reír y mucho, es el comunicado del SNAI con respecto de lo que habíamos visto ayer y comentado ayer con respecto de el video de alias Fito en la cárcel, ¿no? Resulta que el SNAI emitió un comunicado que decía: frente a la difusión de un video musical en el que se incluye imágenes dentro del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 4, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI, informa que no se ha autorizado el ingreso de equipos de grabación audiovisual ni de empresas productoras al mencionado recinto penitenciario. En este sentido, las imágenes en las que aparece la persona privada de libertad Adolfo M. podrían haberse obtenido de algún equipo tecnológico ingresado de manera ilegal. Este servicio adoptará las medidas administrativas necesarias para esclarecer la procedencia de las imágenes y posibles sanciones administrativas. De entrada, lo que está confirmando el comunicado del SNAI es que en efecto las imágenes que vimos nosotros en el video de alias Fito, fueron grabadas dentro de la cárcel. Las imágenes podrían haberse obtenido de algún equipo tecnológico ingresado de manera ilegal.
Señores del SNAI, me van a perdonar y me van a permitir que me ría de ustedes, pero que hayan ingresado de manera ilegal cámaras de video, trípodes, micrófonos, luces. ¿Qué otro aparato tecnológico se utiliza para una grabación de ese estilo, Carlitos? A ver, trípode, luces, cámara, micrófonos, rebotadores, ¿qué más podría ser que utilizaron? A ver, dime vos. Cables, baterías, perdón. Ya, las cañas, dices vos, que es del boom, ¿no? Ya. Eso no está tan malo. Es que eso no está tan malo. ¿Saben qué es lo peor? Que a las cárceles, señores, a las que ustedes, de las que ustedes no tienen control y a donde es evidente que les metieron cámaras de video, que seguramente no van a ser las mismas cámaras Betacam que usaban antes las productoras o los canales de televisión, esas camarotas gigantescas, que antes incluso eran divididas en dos cuerpos, o las DVC Pro, no. Ya digamos que introdujeron unas cámaras más pequeñas, digitales, como las que tenemos ahora, HD, 4K, etcétera, etcétera, ya. Eso no está tan malo. Es más, qué chévere que ustedes promuevan el arte y la cultura. ¿Saben qué es lo malo? Que les meten armas, que les meten drogas, que les meten cerdos, tilapias, que les meten refrigeradoras, aires acondicionados, ventiladores, cocinas. Les meten de todo por las narices. Entonces que les hayan metido una cámara de video, créanme, es lo de menos. Pero ese comunicado que ustedes han sacado, señores, es realmente una burla. Pero es una burla de ustedes para ustedes mismos. Además, ¿no? Es ridículo. Y ustedes, por lo que veo, no se cansan de quedar en ridículo siempre, ¿no? Como lo del otro día de la explosión, de la detonación controlada sobre la cárcel de La Roca. Y por acá Leonardo Orellana me está pidiendo que comente sobre... Ya voy a comentar, no te preocupes, no comas ansias, ya voy a eso. Al cierre voy a eso. Soldadores, gracias doña Martita. Hasta soldadores, no, de todo meten pues, o sea... Pero si los privados de libertad manejan celulares, manejan tablets, computadoras, tienen internet, posan sobre los techos de las cárceles drones que cargan ojivas y explosivos, o sea, que hayan ingresado una camarita de video es cualquier cosa. Es cualquier cosa. De hecho, se les podría dar hasta un punto, un plus, por promover la cultura musical. Eso está bueno. Dios mío. Es increíble. Y como dice don Luis Morales, es verdad, ¿sabe? Donde manda capitán no manda marinero. Acá está claro que no manda Lazo y que no manda el SNAI y que no manda la policía, ¿no? O quién sabe, porque ayer, mientras el presidente andaba sonriéndole a Bill Clinton, salía una noticia en la que un policía y un ex policía más una mujer estaban involucrados en una banda de secuestradores. ¿Qué tal? Un policía, un ex policía y una mujer involucrados en una banda de secuestradores y detenidos en las últimas horas. Pero el presidente andaba sonreidísimo, ¿no? Paseándose por Washington y por Estados Unidos condecorándole a Bill Clinton. A propósito de eso, ya para ir cerrando, y con respecto a algunas declaraciones que he visto y que he escuchado en las últimas horas en el país, que dan cuenta de que existe una suerte como de reflexión e incluso mea culpa de algunos actores que desde la comunicación fueron parte de todo el aparato que ayudó a que Guillermo Lasso se convierta en el presidente de Ecuador. Y quienes confiaban en Guillermo Lasso y quienes creían que Guillermo Lasso iba a ser la salida, la solución para este país,
después de todo el desastre que nos dejó Lenín Moreno. Seguramente pensaban igual que nosotros de que no podía haber nada peor que Lenín Moreno, pero como bien dice también la hija de de unos queridos amigos míos, el Ecuador da muestra siempre de que puede estar peor, ¿ya? Yo coincido con las palabras de la querida Mira. Aquí en Ecuador está demostrado de que siempre podemos estar peor. Y cuando creíamos que después de haber visto lo que pasó con Lenín Moreno, no podía haber nada más bajo, llega el señor Lasso y dice, aquí estoy yo, ya vas a ver. Y sí, nos trasladó a vivir momentos como los que estamos ahora mismo experimentando en el país, que son de absoluta desolación y de mucha preocupación, ¿no es cierto? Y bueno, en las últimas horas, como les decía, hemos visto declaraciones de gente que fue parte de todo el aparato que apoyó a Guillermo Lasso a llegar al poder y que le dio su voto de confianza. Pero hay una cosa que me queda ahí como rondando de todo esto, y es, bueno, son algunas cosas en realidad, y quería compartirlas con ustedes, ver también qué es lo que opinan, lo que piensan con respecto de todo esto, y tiene que ver con... hace 2 años nos decían en 2021 que esta iba a ser la última oportunidad. Y esto se lo copio a un buen amigo virtual, Luis Andrade, que le leí ayer en sus redes sociales, citando justamente parte de los discursos de 2021 que hoy nuevamente se están repitiendo, como para tratar de convencer al elector, como para tratar de mantener además esa suerte y ánimo de rechazo o de resistencia con cualquier cosa que se pueda parecer a la izquierda, a lo que ahora algunos, como para tratar de edulcorar, les llaman progresismo, que no sabemos qué mismo es, pero en definitiva al correísmo, ¿no? Que es como una suerte de mantener la resistencia y el rechazo al correísmo, que hoy está nuevamente en la segunda vuelta, como ha estado desde el 2006, desde la elección del 2006, la Revolución Ciudadana o el correísmo, como ustedes quieran llamarle, disputando el poder, con un apoyo muy importante de más del 30%, que es ese voto duro que tienen, y que por algo será, o sea, habrán hecho algo bien, ¿no?, para que tengan ese nivel de apoyo, pero ahí están. Pero así como nos dijeron que en el 2021 era la última oportunidad para salvar al país, hoy llegan con el mismo discurso. ¿Cuál es el problema? Gran problema que encontramos y que identificamos acá, es que a pesar de lo malo que fue el gobierno de Lenín Moreno, nunca nos llevó a vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Los niveles de violencia, la inseguridad, el miedo, el temor, el terror a vivir en Ecuador. Y es por eso que muchísima gente está decidiendo por irse, por migrar, por salir de acá. Porque tienen pánico, terror de quedarse aquí en el país. Porque todos los días hay asesinatos, sicariatos, muertes, secuestros, violencia, sangre, todos los días. Entonces, esto lo provocó un gobierno que fue apoyado por diversos sectores que van desde la extrema izquierda, como el MPD, la Unidad Popular, sectores vinculados al Pachacutic, la izquierda democrática, pasando por el centro hasta la extrema derecha, como Creo, el Partido Social Cristiano, Suma, la Concertación y un montón más de movimientos políticos que decidieron apostar por Guillermo Lasso. Y hoy todos esos mismos sectores que en 2021 nos estaban diciendo que era la última oportunidad que tenía el Ecuador para salvarse, era Guillermo Lasso, hoy están diciendo exactamente lo mismo del señor Daniel Noboa. Noboa es la última oportunidad que tiene el Ecuador, y así vamos a seguir históricamente, dándole oportunidades a cualquiera que se asome o se aparezca. Se fue la luz, ¿qué pasó? ¿Qué está jugando el Carlitos con los aparatos ahí? Dándole oportunidades a cualquiera que se asome y aparezca, porque se va a enfrentar con el correísmo. Y parecería que acá
digamos, hacen un mea culpa, dicen sí, nos equivocamos con Lazo, pero no me importa, voy a votar por Novoa porque quiero que pierda el correísmo, o porque quiero impedir que el correísmo recupere el poder. La disputa es por evitar que el correísmo regrese al poder. Yo les planteo seriamente y respetuosamente a todos quienes están pensando como estos personajes ahora mismo, ¿no será que hoy la disputa es por, en serio, ahora sí en serio, tratar de salvar lo poco que nos queda de país? Como nos decía y nos planteaba hace algunos días atrás en la conversa Agustín Burbano de Lara, ¿no será que es hora de poner las manos en esta caída libre para tratar de no estrellarnos de cara y de frente contra el piso? Y de, en serio, debatir que entre la señora González, Luisa González, y el señor Daniel Noboa, en medio, en juego está el Ecuador. No está el hecho de evitar que gane el correísmo, que es como se lo han planteado los grandes medios de comunicación y todo el aparato político que apoyó a Lazo en el 2021 y que hoy está tratando de repetir el mismo libreto. La pregunta, en serio, ¿qué les preocupa más? A mí me preocupa más el país que nos va a quedar a nosotros y a nuestros hijos, que si regresa o no regresa el correísmo al poder. Es en serio, o sea, esto, y despojémonos un ratito, todos tenemos nuestro corazón a un costado, eso está clarísimo, pero en serio, hay que despojarse un momentito de los apasionamientos, de la bronca, de los resentimientos. Es que a mí me perseguía, es que en las sabatinas me decía, vas a ver y no sé qué. No, ya basta, o sea, en serio. Tanto que nos hablan de libertad de expresión. Hoy ver periodistas que salieron a la cobertura del 20 de agosto de elecciones con cascos y chalecos antibalas, ¿es esa la libertad de expresión que quieren y que defienden? Les pregunto. ¿Es esa la libertad de expresión, entre comillas, que necesita el periodismo en este país? Además, un periodismo en el Ecuador herido de muerte, pero también golpeado no solo por el poder, sino también por los propios periodistas y por los propios medios de comunicación. Les decía que quería hablar sobre el tema de la ciudad. Les dejo esa inquietud y esa reflexión nada más. De ahí cada quien puede decir lo que quiera, lo que guste, y yo respeto absolutamente. Al final es la decisión de cada uno por quién vayan a votar. Está clarísimo que lo que les sigue uniendo es el anticorreísmo. Eso está clarísimo. Vuelvo al tema original de este comentario. En 2023 el número de incendios forestales aumentó más del 100% en relación con los 2 años últimos. De acuerdo con las cifras del Cuerpo de Bomberos de Quito, los incendios forestales han tenido un crecimiento alarmante desde el 2021. En la época seca del 2021 se contabilizaron un total de 113 incendios forestales. En 2022 las cifras llegó a 203 y en el 2023 hasta este 17 de septiembre se suman 536 incendios. Ayer hubo uno más en el Auqui. En cuanto a las quemas de desechos, la cifra en 2023 de julio a lo que va de septiembre suma 702, en 2022 fue de 388, 2021 502. Alrededor de 40 bomberos trabajan en el combate de estos incendios y en el control de los mismos. Ayer que les contaba se ocurrió este incendio nuevo en el Auqui, ¿no? La labor del Cuerpo de Bomberos con la colaboración de los equipos de respuesta del municipio no ha parado. Lo preocupante de esto es que el 99% de estos eventos son provocados. Y creo que ahí hay que sumar también esfuerzos desde los ciudadanos, desde nosotros, para poner un pare y para convertirnos también en principales aliados, no del municipio, sino del Cuerpo de Bomberos y de la ciudad. Para tratar de cuidar el ambiente en Quito, los pulmones de la gente, las áreas verdes que tiene la ciudad, y porque además en este momento estar atendiendo los incendios, sumado a los problemas de inseguridad que tiene la ciudad, créanme que debe ser muy complejo, ¿no? De eso ya vamos a hablar más adelante también con
la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito. Pero debe ser muy complejo. Y por último, para cerrar el comentario, no quería dejar pasar la oportunidad para, desde acá, entiendo y conozco que en las últimas horas, mi querido amigo, colega, el contertulio, Fabricio Vela, ha decidido dejar el espacio que ocupaba en una radio colega de la ciudad de Quito. Desearle los mejores éxitos a donde vaya. Sé que donde irá seguirá cosechando nuevos frutos, más éxitos y más logros en su carrera profesional. Espacios como el de Fabricio o espacios como este, en donde procuramos ser siempre abiertos y plurales, a pesar de que esa pluralidad en la mayoría de veces no depende de nosotros, sino depende de los invitados, esos invitados que entiendo acá, por ejemplo, permanentemente se niegan a venir. Es lo que más necesita no solo el periodismo de este país, sino la democracia. Más espacios plurales, más espacios en donde con respeto se acepten, aunque se discrepe con las visiones de la otra persona y del entrevistado. Así que desde acá enviarle mi abrazo, mi cariño, mi amistad a Fabricio, y deseando que cuanto antes se incorpore, porque siempre la competencia sana es muy buena.